Después de 30 años, un millonario descubre a su madre y su vida cambia de manera increíble y Javier Vargas, un exitoso empresario de 40 años, conocido por su astucia y ambición en la vibrante metrópoli hispana, siente que en la cima de su carrera hay un vacío que lo consume. Aprecia el poder que trae su fortuna, pero detrás de cada éxito personal, la sombra de una historia no contada lo persigue. Nunca conoció a su madre. Criado por su abuelo, un hombre de trabajo duro y honor, Javier ha cumplido todos los estándares de éxito. Sin embargo, la presencia de la ausencia siempre lo atormenta. Un día, mientras revisa los objetos antiguos que una vez pertenecieron a su abuelo, una carta olvidada cae a sus pies. El papel amarillento contiene un mensaje sobre su madre y un pequeño pueblo que nunca había considerado visitar. Intrigado, el corazón de Javier late más rápido. La curiosidad abre una puerta hacia un camino que podría desvelar la verdad sobre su vida y su linaje. ¿Podría haber algo más allá de los números y las transacciones que le otorguen sentido? La idea de encontrar a alguien que le conecte con su historia familiar lo seduce y, por un momento, la idea de perderse en ese rincón olvidado parece más atractiva que los ecos de su mundo empresarial. El viaje hacia el pueblo es como adentrarse en un laberinto emocional. Cada kilómetro recorría, la presión en su pecho se intensifica. La vida entre lujos y la soledad son contrastes que lo estrujan, lo obligan a confrontar sus miedos más profundos, el éxito que ha construido, ¿qué valor tiene si no tiene a quien compartirlo? A su llegada, se siente como un extraño entre personas que ríen y comparten historias. Mientras observa el entorno lleno de color y cultura, no puede evitar pensar en lo que ha dejado atrás, en lo que podría haber sido si su madre hubiera estado a su lado. Ese es el momento cuando se encuentra con don Luis, un anciano del pueblo, un guía inesperado que ve más allá de la apariencia de Javier. La sabiduría de don Luis lo envuelve como un abrigo cálido. Mientras comparte historias sobre su madre, el vacío que reside en su interior empieza a llenarse de imágenes y palabras. Su madre, revela don Luis, era una talentosa pintora, un alma apasionada que iluminó el pueblo con su arte. Cada recuerdo que comparte retumba en Javier, un eco constante que mezcla orgullo y tristeza, es un dilema interno que empieza a hacerse insostenible. La revelación de que su madre fue víctima de injusticias transforma la búsqueda en una carga emocional. ¿Cómo puede reconciliar la admiración que siente por ella con el peso del sufrimiento que provocó el hombre poderoso que arruinó su vida? Este conflicto moral no es solo un dilema académico, es un asunto personal, un golpe directo a su identidad. Mientras asimila la crítica de su madre, la pugna entre el deseo de honrarla y la sombra del rencor lo atrapa en un torbellino de emociones. Justo cuando su mente parece clara, recibe una llamada. Alguien ha sido amenazado para guardar silencio. La angustia lo invade. Javier siente que el tiempo se le escapa, que debe decidir entre buscar venganza o restaurar el honor de su madre y el suyo propio. La angustia crece y cada segundo se siente como un susurro de su madre pidiéndole que no repita los errores de aquellos que le hicieron daño. La tristeza se torna en determinación, pero el laberinto del dilema moral se hace cada vez más intrincado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, mientras. Los recuerdos de su madre inundan su mente, la ansiedad por lo que está por venir lo arropa. Con determinación, Javier se prepara para enfrentar la verdad, para luchar no solo por su legado, sino por el de su madre, sintiendo que la confrontación que se avecina definirá no solo su vida, sino también la memoria de quien tanto anheló. El día amaneció sombrío, un presagio de la tempestad emocional que Javier sentía dentro de sí. Caminaba hacia la plaza del pueblo, un espacio que antes le parecía ajeno, ahora imbuido de una extraña familiaridad. Las voces de los lugareños lo rodeaban, pero su mente estaba atrapada en un ciclo de preguntas e incertidumbres. ¿Qué haría si la verdad sobre su madre se interponía entre él y su nueva vida?
La idea de que alguien intentara silenciar su historia lo llevaban a redoblar sus resoluciones. Don Luis, con su porte sereno, lo había aconsejado que no se dejara llevar por el rencor, que buscara maneras de honrar la memoria de su madre más allá de la venganza. Sin embargo, las palabras del anciano resonaban en su mente con variados matices. ¿Es posible honrar a alguien sin comprender completamente su pasado? Era una lucha interna que lo desgastaba, pero también lo motivaba a descubrir más. A medida que pasaban las horas, Javier se absorbió en investigar la vida de su madre. Los habitantes del pueblo lo miraban, algunos les ofrecían fragmentos de historias que encendieron chispas de interés, otros, llenos de rencor por lo que había representado el hombre que arruinó la vida de su madre, lo confrontaban. Sin embargo, de cada encuentro surgían lecciones de coraje y resiliencia, una lección esencial sobre cómo enfrentar el sufrimiento y los errores del pasado. Mientras se adentraba en los mitos y relatos sobre su madre, Javier empezó a reconstruir la imagen de la mujer que siempre había anhelado conocer. Pinturas ocultas en casas humildes, piezas de su legado artístico que aún quedaban en el pueblo, lo llevaron a sentir una conexión nunca antes experimentada. Cada trazo de su madre era una parte de él, una parte que había estado perdida bajo la superficie de su vida de negocios. Con cada descubrimiento, un nuevo fragmento de su identidad se formaba. Una mañana, encontró un cuadro en la casa de una anciana que había sido amiga de su madre. La tela llena de colores vivos no solo era un reflejo de su talento, sino también una expresión de sus emociones. Al contemplarla, Javier comprendió que su madre había luchado por su voz en un mundo que a menudo silenciaba a las mujeres. La revinculación con su legado lo empujó hacia un punto de inflexión, una necesidad de convertir su vida profesional en algo más significativo, de alinearla con la lucha de su madre. Despertó algo dentro de él, una inclinación a luchar no solo por el honor de su madre, sino también por el de aquellos que sentían que debían mantener el silencio. Denunciar la injusticia, exponer la verdad, mientras se cuidaba de no convertirse en un reflejo del mismo dolor que había marcado a su madre. Comenzó a planear un evento artístico en el pueblo, no solo para rendir homenaje a su madre, sino para unir a una comunidad que había sufrido en silencio. El día se acercaba, y aunque la angustia le erizaba la piel, algo más poderoso tomó el mando de sus pensamientos: la esperanza. Este evento podría redefinir su propia historia y conectar vidas perdidas por el sufrimiento. Pero, había una sombra sobre su iniciativa, las amenazas no se habían desvanecido. Javier entendió, de forma inquietante, que el desafío no solo consistía en enfrentarse a su pasado, sino también a quien lo había mantenido cautivo por tanto tiempo. Lo que había comenzado como una búsqueda personal ahora se tornaba en una misión que podía cambiar su vida y la de otros. No solo se trataba de su madre, sino de la lucha de muchas voces silenciadas. El camino hacia adelante sería peligroso, pero Javier ya no estaba dispuesto a dar un paso atrás. La verdad debía salir a la luz, incluso si el precio a pagar era alto. Mientras se preparaba para el evento, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Una decisión había tomado forma en su mente, hoy ya no había vuelta atrás. Se encontraba en la encrucijada de su vida. El momento de la verdad estaba cerca, y Javier supo que se estaba acercando a la confrontación definitiva. Un nuevo capítulo se avecinaba, cargado de retos y revelaciones que transformarían su camino para siempre. Pero, en la penumbra, una figura oscura acechaba, dispuesta a desbaratar el fragor de su cambio. La tensión en el aire se palpaba, y Javier sintió que lo peor estaba por venir. Una brisa helada recorrió la plaza, como si el aire mismo estuviera advirtiéndole de una tormenta inminente. A medida que los días avanzaban, Javier se sumía en un mar de preparativos, intentando estructurar todo para su evento. Sin embargo, la frustración empezaba a hacer mella en su determinación. No solo tenía que lidiar con la presión de los habitantes del pueblo que lo miraban con recelo, sino que su pasado lo seguía acechando, como un eco persistente que lo llamaba a desandar viejos caminos. La noche antes del evento, Javier experimentó una crisis que lo dejó despierto, dando vueltas en su habitación. Su mente se llenó de recuerdos de la vida que había dejado atrás. Imágenes de él en el mundo empresarial, vestido con trajes que apenas lo representaban. Había sido una máquina de hacer dinero, pero, ¿a qué costo?
Despertar y sumergirse en un universo donde se le exigía actuar como un extraño, no había sido un viaje fácil. El remordimiento lo atraviesa como una ola, la falta de autenticidad se presentaba como un monstruo aterrador. ¿Podía realmente transformar su vida sin renunciar a las piezas de ese rompecabezas que le habían sido familiares durante tanto tiempo? Sintiéndose agotado, decidió dar un paseo por el pueblo en esa madrugada silenciosa. La luna brillaba intensamente, reflejándose en la fuente central, y en ese momento, Javier comprendió que cada paso que daba era un acto de ruptura. Se detenía en cada esquina, revisitando los mismos lugares de su infancia, los espacios que una vez lo hacían feliz. No solo buscaba validar su nueva identidad, sino también desenterrar las raíces de su antiguo ser. En su corazón, la urgencia de reconciliar las múltiples facetas de su vida lo guiaba. En ese paseo solitario, se encontró con un mural que su madre había pintado años atrás. Colores vibrantes y formas que danzaban en la pared, parecían contar una historia de fortaleza y vulnerabilidad. Se sintió abrumado por la conexión emocional que lo unía a ese legado. Se dio cuenta de que comprender a su madre no solo significaba descubrir lo que había hecho, sino también ir más allá, contemplar cómo su vida había resonado en su propia existencia. ¿Podía hacer lo mismo? Podía abrazar las partes de él que había reprimido durante años. A medida que el amanecer comenzaba a despuntar, una idea clara emergió en su mente: no podía avanzar si no se atrevía a confrontar sus propios demonios. Javier entendió que el evento no debía ser solo un acto de conmemoración, sino una declaración de principios, una plataforma donde se pudieran romper las cadenas del silencio. El acto artístico tenía que trascender lo superficial, debía ser un faro de verdad que iluminara las injusticias que aún persistían. El día del evento llegó. La plaza, ahora decorada con las obras de su madre, irradiaba una energía palpable. Javier se sintió invadido por un torrente de emociones. Miró a su alrededor y vio las caras tensas, los murmullos y las miradas escépticas. Sin embargo, sus ojos se posaron en un punto. Había alguien entre la multitud, una figura que conocía demasiado bien y que causaba que su estómago se revuelva en una mezcla de temor y desafío. Era el hombre que había arruinado la vida de su madre, el eco de su pasado. ¿Era este el precio que debía pagar por buscar la verdad? Con el corazón latiendo como un tambor, supo que no podía dar marcha atrás. Había llegado el momento de enfrentar no solo la historia que creía conocer, sino también a sí mismo. La adrenalina subió por su cuerpo, y Javier se sintió por primera vez completamente vivo, listo para desatar la tormenta que había estado conteniendo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, su propia reinvención. Sin embargo, la figura en la multitud sonreía con una expresión que prometía complicaciones que no había anticipado. El camino se tornaba más oscuro y peligroso, y Javier, entre la frenética emoción de su revelación, comprendió que lo peor no había hecho más que comenzar. Javier respiró hondo, sintiendo cómo la ansiedad se entrelazaba con la determinación en su pecho. Aquella figura masculina, de estatura imponente y ojos que parecían escudriñar su alma, era un recordatorio constante de lo que había intentado enterrar. Sin embargo, la revelación de su compromiso con la verdad le otorgó una nueva claridad. Se dio cuenta de que, para crecer y evolucionar, debía confrontar su pasado y despojarse de las cadenas que lo mantenían atado. Mientras se preparaba para iniciar el acto, las voces de la multitud se desvanecían en un eco distante. Con cada latido de su corazón, listaba mentalmente las palabras que quería pronunciar. Estas no serían meras frases o discursos ensayados, serían las letras de su vida, conectadas profundamente con el dolor y la fuerza de su madre. Recordó su legado, los sacrificios que había hecho, y su voz interna le indicó que era momento de honrarlos con la autenticidad que siempre había buscado. El maestro de ceremonias hizo la presentación, y Javier se sintió impulsado a salir al centro de la plaza. La multitud cayó en un silencio expectante, miradas curiosas y algunas llenas de escepticismo. El murmullo de las conversaciones que había escuchado recrudecía en su mente: ¿qué hará ahora? ¿Se habrá vuelto loco? Pero frente a ellos, no solo había un hombre en busca de redención, estaba el hijo de un artista, el eco de una historia que necesitaba ser contada. Abrió la boca, y su voz resonó firmemente.
Habló de su madre, de las obras que adornaban la plaza, cada color un reflejo de sus luchas y triunfos. Narró su vida con sinceridad, sin adornos, sin buscar la aprobación de vivos o muertos. A medida que hablaba, sentía que su voz se fortalecía, el miedo que había abrazado durante años comenzó a disolverse, convirtiéndose en un motor que alimentaba su discurso. No solo era un acto de reivindicación, era un acto de liberación. Y al hacerlo, Javier se dio cuenta de que estaba desatando algo dentro de sí mismo. Las piezas del rompecabezas de su vida empezaban a encajar de una manera inesperada. Al hablar, comenzó a visualizar un futuro donde no solo era un sobreviviente, sino un creador de su propio destino. A lo lejos, el hombre que había arruinado la vida de su madre seguía allí, observando con una mezcla de desdén y curiosidad. Javier sintió que un torbellino de emoción lo atravesaba. Era el momento de plantear la confrontación que había estado evitando. Decidido, se dirigió a él, con cada paso resonando como un tambor en la encarnación de su determinación. ¿Piensas que tus acciones no tienen consecuencias? ¿Que puedes caminar impune después de destruir vidas? Su voz vibraba con intensidad. La multitud observaba, conteniendo el aliento. Javier sabía que cada palabra era un puente construido hacia su propia sanación, una oportunidad de recuperar lo que le había sido robado. La respuesta del hombre le pareció inminente, una mezcla de desafío y arrogancia que estaba a punto de despegar. Sin embargo, en la mirada de Javier había una nueva resolutiva. Ya no era el hijo asustado que había vivido en la sombra de su madre, era un hombre que buscaba la verdad y estaba dispuesto a luchar por ella. Siguió hablando, reconociendo su dolor, sus miedos, pero también sus esperanzas. El acto se convirtió en un diálogo abierto, una explosión de emociones contenidas que resonaban aún más allá de los límites de la plaza. Cada palabra que pronunciaba desafiaba a su antagonista, pero también lo liberaba de lo que había sido. Las miradas del público empezaron a cambiar, de la desconfianza a la conexión. Javier se dio cuenta de que su búsqueda personal no solo le afectaba a él, estaba inspirando a otros a confrontar sus propias batallas. De pronto, la lucha se expandió más allá de lo personal, y un sentido de comunidad empezó a formarse, aunque sabía que eso no podría ser su enfoque. El momento crucial se acercaba, y él sentía que la tormenta que había anticipado comenzaba. Con el corazón latiendo al compás de la angustia y la esperanza, un nuevo capítulo empezaba a gestarse. ¿Podría realmente romper las cadenas del silencio y, al mismo tiempo, conquistar los demonios que lo habían perseguido toda su vida? La mirada del hombre se endureció. Javier eludió sus ojos, concentrándose en su voz interna. Sabía que lo que había comenzado era solo el principio de una confrontación mucho más profunda, pero lo que no sabía era que, al enfrentarse a su pasado, se definiría de maneras que aún no había imaginado. ¿Estaría listo para lo que vendría? La confrontación se intensificó, y el ambiente a su alrededor se volvió un escenario de emociones crudas. Javier podía sentir el murmullo de la multitud como un latido colectivo, vibrando con anticipación y tensión. En su interior, sabía que cada palabra que pronunciara se convertiría en una piedra más en el edificio que estaba forjando, la estructura de su nueva identidad. ¿Crees que tu impacto no fue suficiente para marcarme a mí, o a mi madre?, continuó, clavando su mirada en el hombre que tantas veces había temido. A cada palabra, las dudas comenzaron a disiparse como niebla bajo la luz del sol. La seguridad que se apoderaba de su voz le permitía vislumbrar un futuro donde no vivía la vida de otros, sino la suya propia. El hombre, ahora visible solo para él, mostraba signos de incomodidad, lo que para Javier era un indicativo de su creciente poder. Era irónico como la angustia había sido su compañera durante años, y ahora se convertía en su aliada. A medida que las palabras de Javier fluían, el miedo que lo había mantenido cautivo empezaba a desvanecerse, dejando al descubierto una determinación que había permanecido latente. El diálogo se tornó apasionado, no solo confrontó a su adversario, sino que también exploró su propio viaje. Mi madre luchó contra un sistema que la quería silenciar. Y yo estoy aquí para gritar, para liberar sus historias y las mías. Las emociones de Javier oscilaban entre la rabia y la resiliencia, pero cada pronunciamiento parecía desterrar un fragmento del pasado que había intentado ocultar. Al terminar su discurso, sintió la adrenalina recorrer su cuerpo.
Había desatado una corriente de energía que lo conectaba a su madre y a todos los que habían recorrido un camino similar. Pero a pesar de la satisfacción, un eco de inquietud lo invadió. ¿Había sido suficiente? Había liberado su verdad, pero el hombre aún permanecía allí, imperturbable, intentando mantener su fachada de desdén. Incómodamente, Javier se dio cuenta de que el enfrentamiento era solo el inicio, una etapa fundamental de su viaje hacia la autoaceptación. Las palabras pronunciadas podían haber resonado en su interior, pero aún quedaban muchas preguntas. La reacción del hombre, aunque imprecisa, era un recordatorio de que muros invisibles no se rompían con un solo discurso. La multitud comenzó a aplaudir, un gesto que parecía alentador, pero Javier sabía que no se podía permitir dejarse llevar por la ovación. En su interior, la voz crítica murmuraba dudas, ¿y si él nunca cambia? ¿Qué impacto tendrá esto a largo plazo? Mientras sus pensamientos danzaban entre el orgullo y la ansiedad, Javier comprendió que su viaje no se limitaba a un acto de valentía en la plaza. Era un proceso continuo, profundo y, sobre todo, transformador. Necesitaba afrontar no solo a su némesis, sino también sus propios temores, inseguridades y deseos. La explosiva revelación de su propia fuerza era solo un destello, el camino por delante prometía ser espinoso. Sabía que debía prepararse para enfrentar las consecuencias de su valentía y las cicatrices que aún cargaba en su interior. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado para siempre. Al caminar lejos del hombre que se había mantenido como un fantasma en su vida, sintió un ligero alivio, como si una pesada carga hubiera comenzado a levantarse. Pero ¿sería suficiente solo con enfrentarlo a él, o habría más demonios esperando a ser confrontados? La determinación de Javier se recrudecía. Había llegado el momento de realizar un trabajo interno igual de importante. Cada paso hacia el futuro debía ser intencionado, una elección consciente para vivir auténticamente. Consciente de que dentro de esa batalla, todavía quedaban batallas por librar, un pensamiento emergió entre la niebla de su mente. ¿Cómo encontraría la manera de reescribir su destino si aún había capítulos sin explorar en su propia historia? Javier caminó por las calles de la ciudad, cada paso resonando en su mente como una cadencia nueva. A su alrededor, la vida continuaba, ajena a la tormenta emocional que aún no embargaba. La adrenalina de su discurso empezaba a disiparse, dejando tras de sí un rastro de agotamiento y reflexión. Se detuvo frente a un café, el mismo que había sido su refugio durante años, un espacio donde se había permitido soñar en la penumbra de la duda. Pero al mirarlo ahora, ese viejo lugar parecía un símbolo de lo que había sido su vida, cómodo, familiar, pero limitante. Sabía que no podía seguir aferrándose a los mismos escenarios que lo habían mantenido encerrado. La necesidad de cambio pulsaba en su interior. Javier tomó asiento y se pidió un café, sus pensamientos girando en torno a lo ocurrido. La confrontación había hecho brotar algo poderoso en él. Se sentía más fuerte, pero también diseñado para una lucha más profunda, una que no se definiría en términos de victoria o derrota, sino en la capacidad de vivir plenamente su verdad. Mientras el camarero le servía su bebida, Javier se dio cuenta de que debía empezar a trabajar en su identidad desde adentro. La idea de un cambio externo ya no bastaba, su transformación no solo pasaba por el discurso, sino por reconfigurar sus pensamientos, sus creencias sobre sí mismo y el mundo que lo rodeaba. La confrontación había sido un catalizador, pero ahora debía enfocar su energía hacia la autoexploración. Con su café en mano, se sacó el teléfono y abrió una aplicación de notas. Empezó a escribir una lista, objetivos, sueños, y una serie de preguntas que se sentían urgentes. ¿Qué significaba realmente vivir auténticamente? ¿Cuáles eran las creencias limitantes que lo habían frenado durante tanto tiempo? En cada pregunta, sentía la presión de una revelación abriéndose paso. La evasión había sido la norma, pero ya no quería permanecer en esa cárcel emocional. Al mirar por la ventana, el movimiento de la gente le pareció un reflejo incesante de decisiones y caminos. Notó cómo algunos sonreían, se abrazaban, y en sus miradas había un brillo que a él le faltaba, la autenticidad. Javier entendió que no se trataba solo de enfrentarse a un enemigo externo, sino de hacerse responsable de su propia narrativa. El primer paso era cambiar los diálogos internos que lo habían limitado. No podía esperar a que otros decidieran por él, no podía depender de la aprobación ajena.
Tenía que aprender a confrontar sus propios miedos, a desmantelar los espejos de la imagen que otros habían creado a su alrededor. Así surgiría su verdadero poder. Esa toma de conciencia era liberadora y simultáneamente aterradora. Al terminar su café, dejó un par de monedas sobre la mesa y salió de aquel lugar con una nueva claridad. Las preguntas que había escrito necesitaban respuesta, y sabía que eso significaba un viaje introspectivo arduo y muchas veces incómodo. Pero ahora, había un sentido de propósito. Esa noche, decidió dedicar tiempo a una actividad que había evitado: escribir. Las palabras, siempre rápidas y furtivas en su mente, se convertirían en sus aliadas. Comenzaría a desahogar su historia, a plasmar en papel no solo sus luchas, sino también sus anhelos y esperanzas. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietud persistía. ¿Qué sucedería si las verdades que descubriera se volvían demasiado pesadas para llevar? La idea de abrirse a sus propias vulnerabilidades le causaba un escalofrío. Pero era un miedo que debía afrontar. El verdadero desafío estaba por venir. Tendría que enfrentar no solo su pasado, sino también las sombras que aún permanecían anidadas en su interior. A medida que la noche avanzaba, Javier se preparó para escribir, con la contemplación segura de quien se asoma a una nueva vida, a un nuevo yo. Pero al abrir su libreta, se detuvo por un momento. Un pensamiento oscuro cruzó su mente: estaría listo para enfrentar a su madre, la figura que había traído tanta confusión en su vida. Con esa pregunta marcada en su mente, comenzó a escribir, con el deseo de convertir su caos en claridad. En cada letra, cada frase, los ecos de su voz se entrelazaban con el de su madre, y la posibilidad de reescribir su historia tomaba forma. Pero mientras sus dedos se movían, una inquietante sensación le decía que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Javier cerró la libreta y respiró profundamente, sintiendo cómo la ansiedad pulsaba como un tambor en su pecho. La escritura lo había sumergido en un mar de recuerdos, a veces oscuros, que volvían a la superficie con la fuerza de una marea. Sabía que tocar el tema de su madre sería un acto de confrontación consigo mismo y con el peso de una historia no contada. Mientras la noche se tensaba a su alrededor, el silencio en su apartamento se convirtió en un compañero incómodo. La soledad era agridulce, le ofrecía el espacio necesario para reflexionar, pero también le recordaba la falta de conexión que había sentido por años. Sin embargo, en esa penumbra, Javier descubrió una chispa de determinación. Era hora de encarar lo desconocido, de abrir la caja de Pandora que había evitado por tanto tiempo. Sus resentimientos y miedos no podrían seguir dictando su vida. Encendió su computadora portátil, las luces tenues parpadeando en la oscuridad. Se dispuso a investigar sobre su madre, la figura elusiva que había impregnado su infancia de misterio y confusión. Aunque había querido ignorar sus raíces, ese impulso renovado le empujó a buscar respuestas. Se sumergió en foros, redes sociales, y hasta en sitios de genealogía, con el deseo de descubrir el relato que había quedado olvidado en la memoria de su familia. Cada clic era una mezcla de ansiedad y expectativa. En una búsqueda cargada de emoción, halló un antiguo artículo sobre una exposición de arte donde su madre había sido mencionada como una artista emergente, pero la fecha era de décadas atrás. La revelación lo impactó. ¿Era posible que su madre estuviese más presente en su vida de lo que había reconocido? Tal vez la había idealizado, asignándole un papel de villana en su narrativa personal. A medida que la noche se deslizaba en la madrugada, Javier empezó a escribir de nuevo. Esta vez fue diferente. En lugar de formular preguntas, su mente se centró en respuestas. Comenzó a describir a su madre tal como la había imaginado, una mujer enérgica, llena de sueños, pero también asustada y herida. Las palabras brotaban de su pluma como si fueran un bálsamo para su alma, cada línea lo liberaba un poco más del peso que había llevado. Sin embargo, la reflexión no podía evitar que emergieran viejos miedos. ¿Y si todo lo que había descubrimiento lo llevaba a un dolor aún más profundo? Esa verdad, desnuda y expuesta, era algo que apenas comenzaba a entender. Podía vislumbrar la posibilidad de una reconciliación, pero la incertidumbre de encontrarla lo frenaba. La imagen de su madre como un ser humano con defectos y fragilidades lo aterraba. Tomó un sorbo de agua y cerró los ojos. Se permitió un momento de vulnerabilidad. La batalla por su autenticidad no solo involucraba a su madre,
sino también a la figura que él mismo había construido a través de los años, el hijo diferente, el artista reprimido, el orador cuyo valor siempre se cuestionaba. A veces, Javier se preguntaba si había pasado tanto tiempo en esa lucha interna que había olvidado vivir realmente, así que, con cada palabra que encerraba en su libreta, la espada de doble filo del autocrecimiento se alzaba, una aventura hacia la libertad y al mismo tiempo hacia su mayor temor. Mientras la luz de la mañana comenzaba a filtrarse por la ventana, Javier llegó a una conclusión: debía encontrar a su madre. Esa búsqueda podría ser la clave para desentrañar no solo su historia personal, sino también liberar los lazos que lo mantenían atado a una identidad impuesta. Se sintió listo para el momento en que el pasado y el presente colisionaran. Pero antes de cerrar la computadora, un escalofrío lo cruzó. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar el rostro de una madre que podría ser tanto la fuente de su creatividad como un enemigo temido? La incertidumbre y el miedo se aferraron a su estómago. Sin embargo, con la firmeza de quien toma una decisión trascendental, escribió una última línea en su libreta: el momento de la búsqueda ha llegado, pero, ¿estaré preparado para lo que encuentre? Con esa inquietante pregunta flotando en el aire, cerró el laptop y miró por la ventana al horizonte. El camino por delante sería incierto, pero sabía que las respuestas estaban esperando. Javier despertó más tarde de lo habitual. La luz del día se filtraba en su apartamento, pero su mente estaba ocupada en un torbellino de pensamientos. La búsqueda de su madre se había convertido en una obsesión. Sabía que debía dar el primer paso, pero el miedo a lo desconocido seguía siendo una sombra que lo atenazaba. Mientras se preparaba un café, se dio cuenta de que la rutina diaria había sido un refugio seguro. Había desarrollado una serie de hábitos que lo mantenían a flote, pero también lo mantenían atrapado en una existencia pasiva. Hoy, sin embargo, algo era diferente. El impulso de buscar a su madre resonaba en su interior como un eco persistente. Cada sorbo del café caliente lo empujaba a salir de su caparazón. Decidió que el primer paso sería contactar a los pocos familiares que le quedaban. Su tía, hermana de su madre, era la única conexión que le quedaba con el pasado. Con el pulso acelerado, tomó su teléfono y marcó el número. La voz al otro lado era familiar y a la vez distante. Conversaron sobre trivialidades antes de que Javier se armara de valor para preguntar: ¿qué pasó con mi madre? La pregunta salió de sus labios con una mezcla de dolor y curiosidad. La pausa al otro lado del teléfono fue casi palpable. Su tía comenzó a hablar sobre recuerdos, pero las palabras que seguían estaban teñidas de melancolía. Javier escuchó atentamente. Su madre había sido una mujer talentosa, una artista cuya luz se había apagado demasiado pronto. Las palabras de su tía giraban en torno a exposiciones perdidas y sueños truncados. Cada frase parecía añadir capas al misterio que rodeaba a la mujer que había faltado en su vida. Al colgar, Javier sintió que los remordimientos lo abatían. Había pasado tantos años cargando el rencor de una ausencia, eligiendo no pensar en la figura de su madre como un ser humano completo. Ahora, esas capas de dolor y responsabilidad comenzaban a caer una tras otra, dejándolo más expuesto ante la realidad. La tarde avanzaba, y con la decisión tomada, Javier trazó un plan. Iría en busca de las exposiciones mencionadas por su tía, de los antiguos galerías donde su madre había mostrado su arte. Era un camino que lo incomodaba, pero sabía que cada paso lo acercaría más a su verdad, a la reconciliación que ansiosamente buscaba. Mientras se preparaba para salir, una idea le brotó de la mente: no solo buscaría a su madre, sino que también buscaría su arte. Cada cuadro, cada escultura podría ofrecerle una nueva perspectiva, una ventana a la vida que había precedido a la suya. El arte le había servido de escape y, quizás, encontrar su legado en ese mundo sería el puente que le uniría con ella. Cuando salió a la calle, un aire renovado pareció llenarlo. A medida que recorría las avenidas, su mente se ocupaba en pensar no solo en su madre, sino en lo que representaba. La artista incomprendida que había peleado por sobrevivir en un mundo que a menudo infravalora la sensibilidad. Esa lucha resonaba con su propia vida, repleta de sueños abandonados y retos no enfrentados. La primera galería que visitó estaba situada en un pintoresco barrio artístico. Con pasos firmes, Javier entró, dejando que el ambiente lo acogiera. Las piezas en exhibición eran coloridas, emotivas.
Mientras se perdía en la contemplación de una pintura llena de matices, sintió que un hilo invisible comenzaba a tejerse entre él y la figura de su madre. Pero lo que parecía ser una búsqueda de aceptación se tornó en un desafío mayor, no solo lo enfrentaría a ella, sino a su propio miedo de ser un artista genuino. Esa tarde, la búsqueda se convirtió en una búsqueda de su propia voz, de su propio arte, de descubrir que lo había mantenido limitado hasta ahora. Con cada instante que pasaba entre las obras, Javier comprendía que la búsqueda de su madre no era solo sobre descifrar su historia, sino sobre la suya. Reconocer su proceso creativo, su deseo de expresarse, se volvió una prioridad. A medida que salía de la galería, la determinación se asentaba en su pecho. No solo buscaría la vida de su madre, sino que también encontraría su propio camino en el arte que tanto amaba. Mientras se alejaba, una inquietante revelación lo golpeó. La búsqueda de su madre era irreversible en su vida. Al igual que su madre había vivido su propia historia de lucha, él también debía abrazar la suya propia. El sol comenzaba a ponerse, y Javier sintió que la búsqueda apenas había comenzado. Se detuvo un momento para tomar aire profundo, y con un susurro decidido, se prometió a sí mismo que encontraría la voz que había escondido tanto tiempo. Sin embargo, al mirar su teléfono, notó un nuevo mensaje inesperado de su tía, que lo llenó de dudas. Javier, hay algo más que debes saber sobre tu madre. Esa frase lo hizo temblar ante la posibilidad de una revelación que podría cambiarlo todo. Javier se detuvo en medio de la acera, su corazón latiendo con fuerza mientras leía el mensaje. La promesa de una revelación inminente, de algo que había mantenido oculto por tanto tiempo, lo invadió con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Se preguntó qué más podría saber de su madre, de aquel ser que había sido el centro de sus pensamientos y emociones durante la última jornada intensa. Mientras se aventuraba de regreso a su apartamento, las luces del atardecer empezaron a proyectar sombras alargadas sobre el camino. Cada paso que daba era una lucha interna entre la expectativa y el miedo. Las palabras de su tía estaban grabadas en su mente, resonando con una claridad inquietante. ¿Qué podría cambiar en su percepción de su madre? ¿Sería algo que alterara el camino que había decidido seguir? Al llegar a casa, el ambiente era opresivo. Los ecos de su búsqueda y las tensiones no resueltas reverberaban en las paredes. A medida que se sentaba con el teléfono en mano, una nueva decisión se gestaba en su interior: no permitir que el miedo lo inmovilizara. Necesitaba actuar, avanzar. Con un suspiro profundo, se preparó para leer el mensaje completo. Javier, hay algo más que debes saber sobre tu madre. Su vida estuvo llena de secretos, y uno de ellos podría cambiar la forma en que la ves. Necesito que vengas a verme, hay más de lo que puedo explicar por texto. La angustia se apoderó de él. Si había secretos, significaban cargas, traumas, o tal vez, aspectos que jamás había imaginado sobre la mujer que había idealizado. Pero la búsqueda de la verdad había comenzado, y con ello su viaje personal hacia la autocomprensión. No podía retroceder ahora. La relación con su madre, aunque en la distancia, había dibujado un impulso en su ser, un deseo de reconectar no solo con ella, sino con aspectos de sí mismo que había dejado en el olvido. Mientras se preparaba mentalmente para el encuentro, Javier supo que tenía que ser honesto consigo mismo. En los días siguientes, los recuerdos de su niñez afloraron como retratos en su mente: la calidez de una casa llena de risas, su madre pintando en el estudio, las historias que él había fabricado para compensar su ausencia. Todo aquello había contribuido a un vacío que ahora anhelaba llenar. Cielo encapotado y algo de lluvia fueron el escenario de su reunión con la tía. En un pequeño café del centro, el aroma del café se mezclaba con la tensión palpable en el aire. Cada sorbo que tomaba era un recordatorio de que debía afrontar la verdad sin escudos, solo con el coraje que había cosechado en su reciente búsqueda. Tras una breve charla sobre banalidades, su tía finalmente tomó aliento como si estuviera a punto de hacer una confesión monumental. Javier, tu madre hizo sacrificios por amor y por su arte. Lo que te contaré puede doler, pero necesitas saberlo para encontrar tu propia verdad. Las palabras que siguieron se deslizaron lentamente, cada una cargada de una verdad que a Javier le costó absorber. La revelación sobre su madre, el secreto que había vivido en las sombras, encajaba en ese rompecabezas que había estado armando sin saberlo.
Mientras escuchaba, comprendió que su búsqueda no solo trataba de desenterrar el pasado amado, sino de entender cómo ese pasado definía su presente, ajeno a su propio valor como artista y persona. Con cada palabra, su mente cavaba más profundo en los miedos que había mantenido sepultados. Javier se dio cuenta de que la vida de su madre no solo había influido en él, sino que también reflejaba los espejos de sus propios anhelos y miedos. Con el crujir de la silla, su tía terminó de hablar, la tensión llenó el espacio que había entre ellos. Javier se sintió abrumado pero también liberado. Podía ver sobre el horizonte de sus opciones. Había dado el primer paso hacia el autoconocimiento, pero ahora estaba más decidido que nunca a no permitir que los secretos del pasado lo definieran. Con la promesa de una nueva etapa delante de él, Javier decidió que no solo se enfrentaría al legado de su madre, sino que también haría un espacio para su propio arte, su identidad y sus propios sueños. Mientras se despedía de su tía, sintió que esta carga era un punto de partida, no un final. Mientras cruzaba la calle, un pensamiento surgió en su mente. La búsqueda de su madre había abierto las puertas a un viaje que también demandaba explorar su propia esencia. Pero antes de que pudiera cimentar ese camino, se encontró con un nuevo mensaje que encendió nuevamente su inquietud. Al abrirlo, supo que no podía ocultarse más de su verdad. Javier, hay algo más que descubrí sobre tu madre que no puedo dejar de compartir. Su corazón se encogió, el siguiente peldaño en su búsqueda por fin se desvelaba. Javier Vargas se encontraba en un punto decisivo de su vida, compartiendo una conexión profunda con su madre a través de su arte, y sintiendo que finalmente comprendía quién era realmente. Con el legado de su madre y el dolor de la verdad a flor de piel, tomó la decisión de salir del laberinto emocional en el que había estado atrapado. Ya no se sentía como el niño abandonado, era un hombre decidido a conquistar su vida y a honrar a aquella mujer que había sido una artista valiente. La noticia de su madre, sus secretos, y la historia que había detrás de cada pincelada en sus trabajos ya no eran solo fantasmas del pasado, sino un faro que guiaba su futuro. La verdad, aunque dolorosa, lo empoderaba. Esa revelación le había permitido soltar las cadenas de la angustia y el resentimiento, convirtiéndose en la chispa que encendería su verdadera pasión, el arte. Javier decidió que no se permitiría una vida en sombras, que ni los ecos de injusticias pasadas ni los miedos que había atesorado lo alejarían de su propósito. Con un renovado sentido de identidad, planeó un evento en honor a su madre que no solo celebraría su arte, sino también la lucha de todas las mujeres que, como ella, habían sido silenciadas. Javier se dedicó a organizar cada detalle, contactó a artistas del pueblo, colaboradores que compartieran su visión. No solo era un homenaje, era una plataforma donde las voces de aquellos que habían sido olvidados pudieran finalmente ser escuchadas. Sabía que su madre había sido un símbolo de resistencia, y ahora él era su legado, dispuesto a tomar el estandarte para el cambio. El día del evento llegó. La plaza del pueblo, adornada con las obras de su madre y las creaciones de otros artistas locales, irradiaba una energía vibrante. Los colores vibrantes de los cuadros danzaban al ritmo de la vida que llenaba el ambiente. Mientras Javier se preparaba para dar su discurso, su mirada se detuvo en la multitud. A su alrededor, había rostros que resonaban con historias de sufrimiento y perseverancia, de sueños quebrados y esperanzas renacidas. En ese instante, una oleada de calma lo envolvió. Él mismo había estado en su lugar, perdido en sus propias sombras, pero ahora estaba allí, listo para iluminar el camino hacia la autenticidad. Tomando una respiración profunda, se dirigió al micrófono. Con voz firme y clara, habló sobre su madre, su arte y la lucha inquebrantable que ella había representado. Explicó cómo el arte era un medio para conversar sobre los traumas que persistían en la sociedad, un vehículo para la verdad. A medida que sus palabras fluían, Javier sintió que su ansiedad se disipaba, hablaba desde el alma, desde un lugar de genuino entendimiento. Hoy no solo celebramos a una mujer que fue una madre, una artista, una guerrera ante la adversidad. Hoy celebramos a todas las voces que, como la suya, han sido silenciadas. Herederos de sus historias, cada uno de nosotros tiene el poder de crear, de soñar y de, al fin, romper el silencio. La emoción llenaba sus palabras, resonando en los corazones de quienes lo escuchaban. Finalmente, el tiempo de la verdad prístina se presentó. El hombre que había causado el sufrimiento a su madre había decidido asistir.
como una sombra persistente en el evento. Javier se sintió confrontado pero, a diferencia de otras veces, no lo invadió el miedo. Se detuvo a mirarlo, recogiendo unas palabras atrapadas en su garganta. Tú pensaste que podías destruir su luz, y sin embargo, aquí estoy, sosteniéndola con orgullo. Tu sombra no tiene poder sobre mí ahora. Las palabras, cargadas de resolución, resonaron como un eco en la plaza. Al terminar su discurso, la multitud estalló en aplausos. Javier se sintió ligero, como si por fin hubiera liberado una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Había enfrentado su pasado y había encontrado no solo a su madre, sino también la fortaleza que siempre había estado latente dentro de él. No solo había honrado su memoria, había empezado a construir su propio legado. Los días siguientes fueron un viaje de transformación. Javier, aliviado de la presión que una vez lo acorraló, decidió dedicar su vida a crear un espacio donde el arte y la verdad pudieran encontrarse. Su experiencia le llevó a formar una fundación dedicada a apoyar a nuevos talentos en el arte, especialmente a aquellos que enfrentaban adversidades similares a las de su madre. No solo era una manera de honrar su legado, sino también un compromiso con la comunidad que había comenzado a abrazar. Con cada proyecto, cada artista apoyado, y cada historia compartida, Javier encontró una nueva vida, una rica, auténtica, que estaba llena de logros y de conexiones humanas genuinas. Su reconocimiento como un líder en el ámbito artístico se extendió más allá de las fronteras del pueblo, convirtiéndose en un símbolo de cambio. Mirando hacia atrás, el vacío que una vez lo consumió había sido reemplazado con un propósito claro y vibrante. La transformación de Javier, de un hombre consumido por el éxito vacío a uno que abrazó el viaje del autodescubrimiento y la verdad, fue palpable. Se sintió completo en su nuevo rol, no solo como hijo, sino como un hombre parado firmemente en sus convicciones y abierto a lo que el futuro le deparara. Javier había logrado lo que una vez pensó que era inalcanzable, un camino de autenticidad, conexión y un legado que seguiría brillando más allá de su propia existencia. Con un corazón lleno de gratitud y un espíritu indomable, había encontrado no solo a su madre, sino a sí mismo. Aprovecha este momento decisivo para unirte a nosotros. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, será un impulso esencial para nuestra comunidad. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final tan poderoso. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta.